¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual estábamos viendo. Se empezó a conformar la Comisión de Previsión Social en la Cámara de Diputados de la Nación, a cargo circunstancialmente, digamos por unas horas, porque mañana va a haber una nueva reunión para terminar de definirlas, a cargo de Karina Banfi, diputada nacional por la Unión Cívica Radical. Lo cierto es que en un principio se hablaba con que el radicalismo iba a postular a Karina Banfi en la presidencia de la comisión. En el medio hubo también conversaciones internas en el seno del bloque de la Unión Cívica Radical. Lo cierto es que el radicalismo terminó proponiendo a Gabriela Brauer de König, la diputada nacional de la UCR por la provincia de Córdoba. Claro, la documentación, el cambio del ingreso de Brauer de König como integrante de la comisión en reemplazo de otro legislador, Lisandro Nieri, también del radicalismo, pero en este caso de Mendoza, un tema que tiene que ver más con la debates internos, puertas hacia adentro de la Unión Cívica Radical. Bueno, ese cambio, lo cierto es que no llegó, digamos, la documentación correspondiente, porque tiene que firmarla desde la presidencia del bloque del radicalismo, la propuesta a la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados pasa por la dirección de comisiones y ahí se plasma cuando es el cambio de un legislador del mismo bloque por otro legislador nacional. Recién están llegando esa documentación, por eso la comisión va a volver a reunirse en la jornada de mañana para definir, en definitiva, las autoridades de la Cámara, que va a tener representantes al radicalismo como en la presidencia, con Brauer de König, y va a tener representantes de los diferentes bloques políticos en esta Cámara de Diputados de la Nación. Y lo cierto es que el tema de fondo es empezar a discutir temas vinculados con los jubilados en la República Argentina, algo que no pudo avanzar en la jornada de hoy, por falta de quórum, una discusión en el seno del propio recinto de la Cámara Baja y que seguramente parte de esa discusión se va a dar en la comisión respectiva y posteriormente, una vez que se firmen el dictamen o los dictámenes con proyectos del Ejecutivo y proyectos de los diferentes bloques políticos, llevará a discutirse el tema de la movilidad jubilatoria en el propio recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Señora Gabriela Vulcano, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy Fer? bien, muy bien. Sí, así que como decís, la Unión Cívica Radical quedó en el centro de la escena, en este caso en lo que tiene que ver con la conformación de la Comisión de Previsión, donde, bueno, quedó momentáneamente Karina Banfi al frente, pero bueno, mañana a partir de las 12 se va a retomar esta discusión para definir quiénes van a ser el resto de las autoridades y también elaborar cuál es el método o la cronología de trabajo que van a tener de ahora en adelante. Decimos que el radicalismo quedó en el centro del debate porque hoy la gran mayoría de los diputados de la Unión Cívica Radical decidieron no bajar al recinto para que se reuniera el quórum necesario. La mayoría de los diputados que estuvieron en el hemiciclo fueron de Unión por la Patria, algunos de Hacemos Coalición Federal, que fue la bancada desde donde se pidió la sesión. Sin embargo, muchos de ellos no estuvieron en el recinto. ¿Y qué pasó con los radicales? Se preguntaban algunos. Bueno, excepto Facundo Manes y 4 diputados más que lo siguen, que bajaron al recinto, el resto decidieron no hacerlo. Y allí aparece el rol también de los gobernadores, ¿no? Porque los gobernadores vienen negociando de manera simultánea con el Ejecutivo Nacional respecto a tratar de esperar para avanzar en la discusión de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Lo que dicen es, nosotros ya vamos a enviar un proyecto, es posible que esté contemplado en el de la ley de bases, pero lo que les piden es tiempo. Bueno, la Unión Cívica Radical
dijo vamos a dar ese tiempo y sobre todo porque desde la presidencia de la Cámara de Diputados se definió que hoy a la tarde se constituyera la Comisión de Previsión, que eso ya abre la puerta para que se pueda empezar a discutir algún proyecto respecto a la nueva movilidad jubilatoria. Bueno, Comisión de Previsión y Seguridad Social, repetimos, por estas horas a cargo de Karina Banfi. A partir de mañana a las 11 de la mañana, cuando se reanude la discusión, este cuarto intermedio en la comisión, ahí va a ser consagrada ya la diputada Gabriela Brauer de König, pero quedó claro desde el inicio de esta convocatoria que la Comisión de Previsión Social queda para el bloque de la Unión Cívica Radical. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, muy buenas tardes para vos, buenas tardes para Gaby y toda la audiencia. Bueno, expectantes también cómo va a quedar el rediseño del mapa político de cara a la sesión pensada también para la semana que viene. Hay una sesión convocada para tratar el Fondo de Incentivo Docente, el FONID, donde hay distintos proyectos presentados. Bueno, vamos a ver finalmente cuál va a ser la postura que tomen los distintos bloques y cuál va a ser nuevamente la estrategia de La Libertad Avanza para desarmar esa sesión convocada, como lo fue una estrategia que, hoy podemos ver que resultó exitosa, de convocar a la Comisión de Previsión y Seguridad Social para el día de hoy y empezar a tratar eso. Recordemos que la semana pasada, cuando se conoció la convocatoria por parte del bloque que encabeza Miguel Pichetto para discutir en el día de hoy lo que fue en definitiva el proyecto de ley, o un proyecto de ley que habían firmado en su momento los diputados del entonces bloque de la coalición cívica, hablamos de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Luego de esa convocatoria hubo convocatoria del Ejecutivo con los gobernadores. Y ahí se habló del tema. Eso empezó a hacer un poco de ruido puertas hacia adentro de los diferentes bloques denominados dialoguistas, ¿no? Respecto a, qué iba a pasar con la convocatoria del día de hoy. Bueno, sin duda, ahí también aparece el deseo de los gobernadores esperando lo que vaya a ser primero la llegada de esta nueva ley de bases y también pensando en lo que va a tener que ver con el Pacto de Mayo y los 10 acuerdos. Claro. Muchos gobernadores tuvieron mucha participación en la decisión de varios de los bloques para que no bajen a dar quórum, una especie más de darle un crédito, un respiro al gobierno nacional. Claro. Y a partir de ahí, entonces, las definiciones que tienen que ver también con una estrategia política desde la presidencia de la Cámara, desde La Libertad Avanza, respecto a la conformación de la comisión y por lo tanto es lo que sucedió hace minutos nada más que estábamos viendo aquí en la pantalla de Diputados Televisión, lo que sucedió en la Comisión de Previsión Social respecto a la definición de las autoridades, algo que pasó a cuarto intermedio, que mañana se va a terminar de conformar y que seguramente como primer punto entrarán a discutir una agenda que tiene que ver con los diferentes proyectos que hay vinculados a este tema. El tema de la movilidad jubilatoria me parece también haciendo un poco de tiempo a lo que suceda afuera, ¿no? Sobre esta situación particular que es lo que vos bien decías, Gaby, los gobernadores con el Poder Ejecutivo. Sí, así es. De hecho, dos de los gobernadores que se mostraron bastante enfrentados con el Ejecutivo Nacional en las últimas semanas fueron los que dieron la orden a algunos de sus legisladores para que no bajen al recinto. Me refiero a Martín Yarlora, gobernador de Córdoba, que le pidió a los 3 legisladores que le responden que no den quórum, y lo mismo sucedió con Rogelio Frigerio de Entre Ríos, que le pidió a uno de sus legisladores también que no baje al recinto. Esto en el marco de las negociaciones que se están llevando adelante entre el Ejecutivo Nacional y los gobernadores para discutir otras cuestiones. Claro. Y como vos decías, el viernes último les hicieron llegar a los gobernadores un borrador de lo que podría llegar a ser el proyecto de la ley de bases, donde está incluida una modificación en la fórmula de movilidad jubilatoria. En ese marco,
es donde el oficialismo está pidiendo que se le dé tiempo para discutir esto, y un sector de la oposición, quienes estuvieron hoy sentados en sus bancas para intentar llevar una sesión adelante, lo que plantean es que no hay más tiempo y que es necesario recomponer los ingresos de los jubilados, Claro, que son el sector que más se vio perjudicado en estos últimos 3 meses. A ver, de abril en adelante están todos de acuerdo que la movilidad jubilatoria tiene que regir en base a los índices del costo de la inflación. Sí, ¿no? así es. Hasta ahí, por ahí sí. Ahora, el tema es enero, febrero, marzo. Claro, ¿qué se hace con esos meses donde si se conoce, los últimos 3 meses de inflación ya superan el 70% de inflación acumulada? Y ahí es donde son los meses fuertes de inflación, teniendo en cuenta la previsión que tiene el gobierno para adelante, que es llegar a una inflación de un dígito mensual, Claro, antes de que termine este semestre. Bueno, ahí están los meses más importantes y una vez más aparece en la discusión el tema del empalme. Bueno, ese empalme puede llegar a generar un costo fiscal que haga la diferencia o no, no solamente en el déficit, sino también en los bolsillos de los jubilados. Hablando de Yarlora y hablando de los gobernadores, los diputados que responden al gobernador de la provincia de Córdoba tienen un proyecto más ambicioso. No solo es la movilidad jubilatoria como un cambio de fórmula, sino la nueva fórmula de movilidad jubilatoria es uno dentro de 6 puntos. Así es. ¿No? Es mucho más amplio. Sí. Que lo está encabezando ese trabajo la diputada nacional Alejandra Torres, que presentó una iniciativa en ese sentido, y veremos cómo va a ir dándose esa discusión, que seguramente mañana, como primer punto, después de conformar las autoridades de la Comisión de Previsión Social, seguramente ahí empezarán a diagramar, bueno, en parte ese trabajo, porque la urgencia que hoy también han planteado y han manifestado, no solo en el recinto, los que estuvieron en el recinto, sino fuera del recinto, porque en Pasos Perdidos, en los pasillos del Congreso, ahí estaban el resto de los diputados radicales que no entraron al recinto, estaban diputados del PRO, estaban diputados de La Libertad Avanza, otros diputados de Hacemos Coalición Federal que habían pedido la convocatoria a la sesión, pero que en definitiva tampoco entraron al recinto. Sí, uno de ellos fue Aresca, ¿no? Que llamó la También. atención porque fue uno de los que solicitó también la sesión y que no participó. Ahora, Fer, hay que aclarar algo. La sesión de hoy, más allá del proyecto en sí mismo que presentó la coalición cívica, la sesión de hoy tenía como objetivo votar un emplazamiento a comisiones. No iban a conseguir los 2/3, estamos hablando de un proyecto que no tiene dictamen, por lo tanto, para poder avanzar en la discusión ya en el recinto directamente necesitaban de los 2/3, sabían que no iban a conseguir ese número, aún si conseguían quórum, ese número era casi imposible, y lo que estaban evaluando quienes impulsaban que se pudiera hacer esta sesión es justamente votar el emplazamiento a comisiones para apurar los tiempos y que se discuta este tema en las comisiones. Finalmente, de manera simultánea, hoy a la tarde se terminó de constituir la Comisión de Previsión Social. Por lo tanto, que no cambia tanto respecto a lo que se va a dar la discusión de aquí en adelante. Obviamente después se va a ver, tanto desde la Comisión de Previsión como desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuántos o cuáles van a ser los tiempos que van a manejar para empezar a discutir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. En el medio, sí. No, y ahí también sumo a lo que decía Gaby, que no solamente la intención era emplazar a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, sino emplazar a la Cámara a que conforme todo el resto de las comisiones, que fue parte del discurso de Carvajal explicando por qué era uno de los 5 radicales que bajaba. Y también algo de lo que había dicho el diputado Mazzot, diciendo no solamente queríamos que se emplazara la Comisión de Previsión Social y discutir una nueva fórmula, sino todo el resto de las 40 comisiones por demás. Ahí también empieza el radicalismo a mostrar diferencias, como mostró cuando se discutió la ley de bases. Y cómo también las diferencias que muestra el radicalismo en algo que se sigue muy de cerca, y que mañana, mientras esté la Comisión de Previsión retomando este cuarto intermedio para definir las autoridades,
se va a seguir muy de cerca lo que pasa en el Senado a las 11 de la mañana con este pedido de sesión especial, donde entre otros puntos está el tratamiento del DNU 70/2023. Y es ahí donde también el radicalismo tiene algunas diferencias entre lo que plantean algunos legisladores nacionales y otros, pero todos bajo el paraguas de el Centenario Partido. Ahora, en el medio también está la discusión que se había pretendido dar en la jornada de hoy, que es respecto a el tema del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Sí, estaba la intención de sumar, había un proyecto del diputado Barleta para sumarlo al temario. Finalmente quedaba a los usos y costumbres de la Cámara, implican que la buena voluntad del presidente del cuerpo debe tomar el pedido de sumar al temario. Finalmente no ocurrió porque, bueno, ahí sí iba a ser distinta la explicación que iban a tener que dar los diputados que no dieran quórum a la hora de sentarse a debatir por la emergencia de Santa Fe. Ahí me parece que tendrían que haber pedido otra sesión especial. Caída la primera de movilidad jubilatoria, que emerja el segundo pedido de sesión especial, que sería discutir el tema de Santa Fe, ¿no? Digo, si la intención era avanzar con esta idea de declarar una emergencia o discutir un poco más profundamente la situación que vive puntualmente la ciudad de Rosario. Sí, en realidad el pedido o la idea de poder incluir este proyecto de Barleta se dio en el marco de las negociaciones, sobre todo pensando en el radicalismo, porque desde Hacemos Coalición Federal ya sabían que la mayoría de los diputados radicales no iban a bajar al recinto y por lo tanto una manera de tentarlos para que se sienten en las bancas era presentar el proyecto de Barleta, un integrante del bloque que preside Rodrigo de Loredo, y en ese sentido, bueno, no se consiguió llevar adelante esta estrategia, no se pudo implementar y la Unión Cívica Radical en su mayoría decidió no bajar. Hay que decir que estos 5 legisladores que sí estuvieron en el recinto vienen diferenciándose desde el recambio legislativo, ya se vienen diferenciando del resto del bloque. De hecho, en algún momento se discutió la posibilidad de que la Unión Cívica Radical esté dividida en dos, como estuvo durante todo el año pasado, que teníamos dos bloques, el de la UCR y el de Evolución Radical. Bueno, trataron de evitar eso y decidieron unificar y que estuviera solamente un bloque. Ahora, lo cierto es que en los hechos funcionan adentro dos espacios políticos o dos vertientes políticas distintas del radicalismo y bueno, es probable que veamos situaciones como estas que se van a ir repitiendo en las distintas votaciones. Ahí está nuevamente la figura de Facundo Manes. Sí. Empieza a surgir dentro de lo que es el escenario de la Unión Cívica Radical. Sí, Facundo Manes empieza a surgir, pero no termina de ser en conducción de una ruptura del bloque radical. Representa a un sector que también comanda a Gerardo Morales, el exgobernador con mucho peso dentro tanto del Senado como de diputados, pero no se ve en Facundo Manes un líder que, bueno, que finalmente termine de romper el bloque o que busque rearmar un grupo, un subbloque. Sí, es alguien que manifiesta no solamente su desencanto con la administración nacional, sino con la conducción de su bloque a cargo de Rodrigo de Loredo. Bueno, y lo vimos no solamente en cómo se manejaron con la ley Ómnibus, no votó a favor de ninguno de los artículos y también votó en contra en la votación en general, pero sí vemos, bueno, cómo empieza a tomar cada vez más distancia del resto de sus compañeros. Bueno, y veremos, como bien dice Gaby, qué es lo que va a suceder de aquí en adelante en las diferentes discusiones. ¿Por qué? Porque el objetivo de La Libertad Avanza está avanzar con un nuevo proyecto de ley de bases, que veremos si finalmente ingresa como un solo proyecto, si ingresa en varias iniciativas, pero lo cierto es que hay también un cambio de estrategia desde la Casa de Gobierno, un cambio de estrategia desde el bloque del oficialismo, cambio de estrategia desde la conducción de la Cámara de Diputados en participar mucho más al Congreso Nacional, participar mucho más a los sectores dialoguistas de la Cámara de Diputados o del Senado, participar mucho más con los gobernadores,
antes de enviar en seco el proyecto. Eso se está viendo. Sí. Hay un diálogo permanente con los gobernadores y hay un diálogo permanente con el radicalismo, porque a veces nos quedamos o nos detenemos en los chispazos que quedan a la vista y demás, pero lo cierto es que el diálogo es permanente entre el oficialismo y el radicalismo, no solamente pensando en que puede llegar a venir un nuevo proyecto de la ley de bases y por lo tanto La Libertad Avanza con el número que tiene de integrantes en su bancada, va a necesitar de otros espacios políticos, no le alcanza con el PRO y está viendo que hay una posición un poco más dura dentro de Hacemos Coalición Federal, que como siempre decimos es un bloque muy heterogéneo y que por lo tanto las alianzas van a ser alianzas todo el tiempo que se van a ir cambiando en función de la coyuntura política. Bueno, ¿dónde están buscando aliados? En el radicalismo y también advirtiendo estas diferencias que hay dentro del bloque. Claro. Ayer en AmCham, en la Cámara, en el evento anual que hace la Cámara Argentino-Norteamericana, ahí participó Martín Menem, fue uno de los invitados, en un diálogo, en un reportaje abierto. El propio presidente de la Cámara de Diputados habló que los entendimientos políticos en el Congreso pasan, obviamente, una sintonía prácticamente total con el PRO, como un aliado, casi como un hermano, caminando por el Congreso, pero también sumándole parte de la Unión Cívica Radical, parte del bloque de Hacemos Coalición Federal, parte del bloque de Innovación Federal. Por ahí es la construcción de mayorías que tiene en el objetivo la presidencia de la Cámara. Sí, a ver, el bloque UCR tiene una estrategia similar a la del gobierno nacional. Por un lado, desde lo discursivo, desde lo declamativo, de sus comunicados, de las declaraciones de sus dirigentes, de sus propios diputados también, y por otro lado, en lo que tiene que ver con los actos públicos, los actos políticos, que realiza cosas distintas. Claro. Discursivamente se muestran como opositores al gobierno, pero si uno ve cómo se van comportando, no solamente en las distintas comisiones, sino también en las sesiones que hubo, en las pocas sesiones que hubo, bueno, muestran un claro acompañamiento al sentido que quiere el gobierno. Veremos mañana qué es lo que pasa en el Senado Nacional. Ahí también es una situación planteada, me parece, de discusión puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, incluso de Unión por la Patria. Respecto a qué es lo que va a pasar cuando se ponga a consideración el DNU 70/2023, más allá de que sea una discusión en el Senado, la Cámara de Diputados está atenta. Sí, claro. Porque de lo que ocurra en la jornada de mañana, veremos si ese DNU vuelve para ser discutido, digamos, a la Cámara de Diputados, o, para que sea la Cámara siguiente que tenga que discutir ese DNU, o si los números para aquellos que están planteando el rechazo al DNU no alcanzan y por lo tanto el DNU se siga discutiendo en lo que es el seno de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, o si el DNU tiene los números necesarios para lograr los 37 votos y por lo tanto tener mayoría y que sea, digamos, convalidado. Sí, bueno, ahí va a estar la cuestión. Lo cierto es que es una sesión especial convocada por Victoria Villarruel a partir de distintos pedidos que hubo de los diputados, es cierto, de los senadores, perdón, en este caso. Y a partir de ahí, bueno, ver el mensaje político que llega a esta Cámara. Sí, exactamente. Hoy se conoció el fallecimiento de la esposa del presidente provisional del Senado, del senador Abdalá. Sí, senador por San Luis. Exactamente. Y en algún momento surgió la posibilidad que a partir de este mal momento del senador se pueda llegar a postergar lo que es el tratamiento de la sesión prevista para el día de mañana. Va a haber una reunión de labor parlamentaria, habría en el Senado Nacional, pero
diferentes voceros están garantizando que mañana Sí, eso. va a haber sesión. Yo hablé con los representantes tanto de Abdala como de Victoria Villarruel y me confirmaban que la sesión de mañana está en pie con el mismo temario. Bueno, por eso, al estar, más allá que hay una serie de iniciativas y de ratificaciones parlamentarias a convenios alcanzados entre la República Argentina y varios países y otros temas vinculados con en distintos proyectos que hay en el Senado Nacional, pero puntualmente el tratamiento del DNU 70-2023 es porque lo que pase mañana en el Senado va a tener mucha resonancia y mucha atención por parte de la Cámara de Diputados. Por eso le ponemos un poco de énfasis a lo que tiene que ver con esta discusión que se va a dar mañana en la Cámara Alta, porque repetimos, en caso de rechazarse el DNU en el Senado, la siguiente Cámara para discutir ese DNU va a ser la Cámara de Diputados. Y si el DNU no alcanza los números para ser rechazado, la Cámara que va a tener que seguir discutiéndolo o el ámbito para discutir ese decreto de necesidad de urgencia va a seguir siendo la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, conformada por diputados y por senadores nacionales. Y si la Libertad Avanza logra sumar mayorías, consolidar números en el Senado Nacional y aprobarlo, por lo tanto ahí lo que va a hacer ya es ratificar el DNU de Javier Milei con la ratificación de una de las cámaras. No hace falta que la otra cámara se expida porque ya directamente el DNU queda con total validez. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando. Lo que dejó el intento de sesión del día de hoy y también lo que se viene, que son las diferentes discusiones de los proyectos que ya se van presentando en esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas.
coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí al análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual no hubo quórum a una sesión especial que solicitó Hacemos Coalición Federal para discutir la movilidad jubilatoria. Una jornada en la cual comenzó a definirse lo que es la conformación de la Comisión de Previsión Social de esta Cámara de Diputados y empieza a haber también conversaciones entre los diferentes bloques, conversaciones con las autoridades de la Cámara para conformar el resto de las comisiones, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del tema de seguridad en la provincia de Santa Fe, a partir de la situación por la que atraviesa la ciudad de Rosario, con el narcotráfico, hay que conformar la Comisión de Seguridad Social, de Seguridad Interior. Ahí es uno de los temas también que hay que resolver. Sí, hay que conformar esa comisión para trabajar uno de los temas que hoy estamos escuchando mucho, que tiene que ver con la situación de Rosario, para poder avanzar con los proyectos de ley que apuntan a ver cómo se puede modificar o cómo puede intervenir de alguna manera el Ejecutivo Nacional en esa ciudad santafesina. Pero además, bueno, hay muchos otros temas que se van a discutir acá y que van a necesitar la conformación de comisiones. Hasta ahora no tenemos todavía ningún proyecto de ley del Ejecutivo Nacional que dé cuenta de cuáles son las comisiones que son necesarias conformar. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, el nuevo proyecto de la ley de bases todavía no llegó, fue anunciado. Fue anunciado por el presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias, fue reconfirmado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de gabinete, Nicolás Pose, a los gobernadores. De hecho, les hicieron llegar un punteo de lo que sería este nuevo proyecto, pero hasta ahora no llegó aquí. Por ahora no está redactado ese proyecto y por lo tanto hay que esperar para ver en qué temas se van a avanzar. En lo que sí parece que
ya hubo acuerdo tanto en el oficialismo como en la oposición que es necesario trabajar en una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y en ese sentido, bueno, se conformó la Comisión de Previsión Social. Bueno, esto quiere decir que a lo mejor posiblemente sea uno de los próximos debates, porque hoy lo decía Pichetto cuando ingresaba a pasos perdidos previo a ingresar al recinto. El objetivo es como que se cumplió, ¿no? En definitiva, es conformar la comisión y que rápidamente se discute este tema. Sí, a ver, en esta Cámara nadie quiere mostrarse vencido, ¿no? Nadie quiere mostrarse derrotado. Lo cierto es que es contrafáctico pensar que hubiese pasado si no se convocaba esta sesión, pero con esta sesión convocada sí llegó la convocatoria de parte del presidente de la Cámara, Martín Menem, para constituir y poner en funcionamiento la Comisión de Previsión Social el día de hoy. Hace un ratito nomás lo veíamos por esta transmisión. Y en lo que tiene que ver con el resto de las comisiones, bueno, la principal preocupación que tienen los diputados, que es un mensaje que fue circulando por el grupo de los secretarios parlamentarios, que tiene que ver con, bueno, el resto de las comisiones va a quedar para después de Semana Santa, para las primeras semanas de abril, y ahí sí se prendieron todos la alerta y empezaron a insistir con el armado de las comisiones. A partir de ahora, muchos dicen que a partir del 1 de marzo ya debían estar funcionando. Bueno, difícilmente eso ocurre en esta Cámara, pero sí ya van pasando las semanas y a cuentagotas empiezan a formarse las comisiones. Bueno, ese va a ser uno de los principales reclamos y también sí, en lo que decía antes recién Gaby, la necesidad de que estén conformadas para tratar los proyectos del Ejecutivo. Para eso tienen que llegar los proyectos del Ejecutivo. Bueno, algo planteó Tony cuando dialogaba, cuando habló también en el bloque anterior. ¿Qué va a pasar con este pedido de sesión especial que también Hacemos Coalición Federal hace para la próxima semana, para el martes, para discutir el Fondo de Incentivo Docente? Rápidamente la Cámara de Diputados va a anunciar que se va a conformar la Comisión de Educación. Esa puede ser una salida, como lo que pasó en la jornada de hoy. Y por lo tanto el debate, más que pasar por el recinto, pase por la Comisión de Educación. Habrá que ver si es eso. El tema con el Fondo de Incentivo Docente es que, a diferencia de la movilidad jubilatoria, son fondos que van directo para las provincias, es decir, que compensan el salario de los docentes que pagan las provincias y en muchos casos es dinero extra que están poniendo las arcas provinciales para mantener el salario de los trabajadores de la educación. Bueno, ahí sí va a ser otro el juego y otra la estrategia que van a necesitar los gobernadores para que sus diputados no acompañen con el quórum. Bueno, yo creo que no se van a conformar solamente con un pedido de constitución de la comisión, sino que van a buscar también algo más. Claro, a lo mejor para el tema del incentivo docente, para esa discusión con la Comisión de Presupuesto a lo mejor alcanza. Sí, y no hace falta conformar la Comisión de Educación. Sí, lo que pasa es que ahí, en función de lo que recién decía Antonio, hay un consenso mucho más grande para poder avanzar con este tema entre las distintas fuerzas políticas y a su vez con el apoyo de los gobernadores, porque ahí cuesta pensar que los gobernadores van a querer frenar esta discusión justamente porque los repercute directamente, porque muchos te dicen que ya no pueden seguir poniendo los fondos propios para poder suplir lo que perdieron por el Fondo Nacional Docente, por el FONID. En ese sentido, te diría que es probable que sea un poco más difícil la situación para el oficialismo, pero obviamente que siempre hay que poner esta discusión en el marco de otras negociaciones mucho más grandes y otras conversaciones más grandes que están teniendo desde el Ejecutivo con los gobernadores. Porque en los fondos que los gobernadores o que las provincias están haciendo cargo del FONID, hay que sumarle también lo que no le está ingresando a las provincias por los que fueron el cambio de ganancias de la cuarta categoría. Bueno, sí, ahí está. Y reflota una vez más la posibilidad de coparticipar el impuesto al cheque, ¿no es cierto? Otro de los puntos que siempre queda pendiente de ver cómo se va a llenar ese agujero, que, bueno, primero lo había prometido Sergio Massa cuando era ministro de Economía, después lo hizo en enero el ministro de Interior Guillermo Francos en reuniones con los gobernadores. Finalmente nada de eso ocurrió y la masa coparticipable, de la cual llegan después los fondos para las provincias, se va disminuyendo cada vez más porque se dejó de recaudar este tributo. En ese contexto, bueno, tengamos también
también en cuenta lo que decía Gaby, ¿no? Los proyectos que están presentados en ese sentido, uno de ellos del propio diputado Julio Cobos. Digo, ¿qué va a hacer Julio Cobos que esta semana, hoy no dio quórum por este proyecto, cuando se ponga en consideración también uno de los proyectos por los cuales él presentó una iniciativa? Bueno, ahí también va a estar un punto importante. Bueno, ahí están, ¿no? Las discusiones por lo que va atravesando el Congreso Nacional, cruzadas por las conversaciones entre el Poder Ejecutivo, los gobernadores provinciales. Veremos qué es lo que va a ocurrir la próxima semana con este tema, un tema también central, medular para las provincias, porque tiene que ver con los fondos, tiene que ver con sus arcas, tiene que ver con sus números, que en definitiva empiezan a no cerrar, porque tampoco ninguna de las provincias toma la decisión de reducir el salario docente, porque tampoco pueden reducir el salario docente, más allá que el FONIT es un complemento del salario. Sí, ¿no? pueden licuarlo con la subida, con la creciente inflación. Claro. 70 y pico % en los últimos 3 meses. Pueden hacer eso, pero a partir de eso, bueno, vamos a ver cuál va a ser el lugar finalmente que termine ocurriendo con estos fondos, porque es cierto, uno habla con los gobernadores y lo que dicen es, ya se están quedando sin recursos para pagar la nafta de algún camioncito, algún colectivo que lleva y trae a los chicos de los colegios rurales a sus casas. Claro. Estamos hablando ya a ese nivel. Bueno, eso también el FONIT era parte con lo que se financiaba eso. ¿Qué va a ocurrir finalmente con eso? ¿Va a ser otro tipo de giros, como viene diciéndole Franco? Bueno, eso va a tener que tener un desenlace. Vamos a ver qué participación en eso tiene la semana que viene la Cámara de Diputados. Bueno, ahí hay un signo de interrogación. Lo cierto es que se va a avanzar con lo que tiene que ver con la Comisión de Previsión. Ahí seguramente se va a diagramar un trabajo que va a tener que poner un plazo también en el tiempo para discutir una nueva movilidad jubilatoria. Esto también lo que va a acelerar es una definición por parte del Ejecutivo con el envío de su propio proyecto, más allá que esté conversando con los gobernadores, más allá de que esté conversando con sectores denominados dialoguistas de este Congreso Nacional, de diputados o del Senado, va a tener que el Ejecutivo acelerar los tiempos de redacción de un proyecto para enviarlo y tener un paper concreto para poner en discusión y que abra la discusión en la comisión, porque me parece que los sectores dialoguistas o no dialoguistas han demostrado que la intención de avanzar con diferentes proyectos está, ¿no? Está con el tema del incentivo docente, está con el tema de la movilidad jubilatoria, está también con los fondos vinculados con el transporte. Ahí hay otro de los puntos también que todavía no se está hablando, pero también están en la mesa de trabajo y de conversación de los gobernadores con el Ejecutivo. Principalmente los gobernadores del interior, no del AMBA, sino los del interior. Sí, ahí hay miradas diversas respecto a cuánto los diálogos que vienen teniendo después se vuelcan en los hechos, acciones concretas. Algunos lo que dicen es dejemos de estar todo el tiempo en conversaciones y charlando sin que concretamente se puedan llevar adelante las discusiones en el recinto. Claro. En ese sentido, con lo del proyecto de movilidad jubilatoria, una de las cuestiones que dicen es no se puede seguir esperando porque los que están en una situación muy complicada son los jubilados y si seguimos esperando cada vez va a achicarse más su poder adquisitivo. Claro. En ese sentido, las discusiones o las conversaciones que se vienen teniendo, bueno, algunos lo que plantean dentro de la oposición es que es necesario que se pongan ya en ejecución esas discusiones directamente en el recinto, de ahí el pedido de esta sesión que, falló, que no se pudo llevar adelante. Ahora, estamos recién comenzando el periodo de sesiones ordinarias, claro, ¿no? También hay que decir que una cosa era el periodo de sesiones extraordinarias, donde el temario lo definía el Ejecutivo Nacional. Ahora estamos en un momento donde, más allá de que lo relevante o donde se suele poner el ojo tiene que ver con los proyectos que se impulsan desde la Casa Rosada, también es cierto que hoy, por el número que tiene la oposición, también están en condiciones, si se ponen de acuerdo,
momento de avanzar con algunos de esos temas que vienen reclamando. La oposición me parece que hasta último momento, antes de tomar una decisión, de dar ese paso, de decir, ponemos en consideración del cuerpo, de la Cámara, determinado proyecto, hasta último momento van a guardar tener una señal del Ejecutivo. No quiere la oposición que el Congreso saque un proyecto, que apruebe una ley y que termine siendo vetada por el presidente de la Nación, en pos a no tener acuerdos parlamentarios, a no tener acuerdos políticos de un lado y del otro del mostrador, me parece. También ahí es donde pasan también los escenarios posibles que ven los diferentes bloques de Congreso. Sí, y a partir de eso, bueno, tenemos que ver cómo este armado de comisiones impacta hacia adentro de los bloques y también hacia la convivencia de los distintos bloques, pensando en la cantidad de comisiones que hay para dar, el lugar que tiene cada bloque, pero también la importancia de cada comisión, más allá de las comisiones que se dicen de gobierno, que son las comisiones que siempre se queda el oficialismo, que son unas 6, 7, no es lo mismo que a Unión por la Patria, por ejemplo, le den la comisión de industria o le den la comisión de mutuales y asuntos cooperativos. Sí, seguro. Entonces, bueno, a partir de ahí va a empezar un tire y afloje que va a marcar también el ritmo de las próximas semanas. Bueno, y que seguramente lo que se va a venir es alguna fuerte discusión entre el presidente de la Cámara y el presidente del bloque de Unión por la Patria, porque ha sucedido desde que empezaron a conformarse algunas comisiones, 4 comisiones, cuando fue las encargadas de discutir, las 3 de la ley de bases y la Comisión de Relaciones Exteriores, y además con lo que fue la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, hubo fuertes cruces entre Germán Martínez o el bloque de Unión por la Patria con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que seguramente van a volver respecto a lo que va a plantear Germán Martínez, tantos lugares, tantos casilleros en diferentes comisiones, o también en lo que tiene que ver con presidir ciertas comisiones de esta Cámara de Diputados, y también del otro lado estará la interpretación de la máxima autoridad de esta casa. Sí. ¿No? Sin dudas, en este escenario de cruces políticos que vienen existiendo entre el oficialismo y la oposición. Sí, sumale a eso la agenda, ¿no es cierto?, que va a querer impulsar en medio de todo esto cada uno de los bloques, pensando en los temas que se vienen y también pensando en un gobierno que su relación con el Congreso es por lo menos distinta a lo que veníamos viéndola. Es que por lo menos hasta el año que viene va a seguir en minoría, y también este es un Congreso con ganas de tener protagonismo. Digo, claro. Es un Congreso con figuras fuertes, con bloques políticos con participación, y también, bueno, que se puede dar lo que veíamos hoy, donde un sector acompañando al oficialismo no dando quórum y otro con alianzas que hasta hace un tiempo parecían muy extrañas, como la coalición cívica con el kirchnerismo, juntos avanzando para que se haga esta sesión. Y en el medio ahí también los diputados que representan al socialismo de la provincia de Santa Fe, ese bloque, el bloque de Miguel Pichetto, es el que más llama la atención por su conformación. Después el bloque que tiene que ver con terminales en los gobernadores como Innovación Federal, más allá de las posturas que puedan haber tenido en el pasado diferentes sectores provinciales o partidos provinciales, se sobreentiende de que, bueno, la unidad de las provincias hace que estén conformándose en un interbloque y medianamente estén trabajando todos juntos, aunque, repito lo que ayer señalaba Martín Menem, con parte de Innovación Federal también vamos a construir mayorías o vamos a llevar adelante lo que son diferentes iniciativas. Dentro de las iniciativas, vale la pena aclararlo o señalarlo, el tema de la reforma laboral es uno de los temas centrales para el oficialismo. Esto es lo que marcó también Martín Menem. Los temas que pasan y que cruzan por la economía, algo que también viene diciendo el presidente de la Nación, no se negocia el déficit cero. Digo, son algunos de los títulos que dejó Martín Menem ayer en esta reunión de la Cámara de Empresarios Argentino-Norteamericana.
Sí, lo que vamos a ver aquí en la Cámara de Diputados son alianzas volátiles y frágiles, Claro. que se van a ir atando a cada uno de los temas. Hay que tener en cuenta que según el proyecto que se discuta, podemos ver alianzas entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición y también dentro de la oposición misma, como pasó hoy y como vimos también en lo que fue el debate del proyecto de la ley de bases. Claro. Seguramente en los temas que estén vinculados a seguridad vamos a ver otros consensos distintos a los que vimos hoy. Hay que esperar a que vayan llegando los proyectos más allá de, bueno, las interpretaciones que se pueden hacer frente a lo que estamos viendo hasta ahora. Pero es difícil pensar que el oficialismo va a tener un solo o único aliado, más allá Claro. que en el caso del PRO ya lo han dejado a la vista, tanto de un sector como del otro. Bueno, y el PRO que por estas horas está definiendo esa conducción de Mauricio Macri ya formalmente como presidente del PRO, más que pensar en acuerdos políticos circunstanciales, me parece que están pensando más en acuerdos electorales, Sí. de aquí a 2 años. En cuestiones programáticas, Sí. que bueno, fue lo que quería Mauricio Macri, lo que lo distenció de Patricia Bullrich. Bueno, ahí está la información por la cual está cruzando este Congreso Nacional, con lo referido no solo a lo que dejó esta sesión que en definitiva no tuvo número, no tuvo el quórum que pidió el bloque de Hacemos Coalición Federal, la conformación de la Comisión de Previsión Social que mañana a partir de las 11 de la mañana va a completar su conducción representando a todos los bloques políticos y encabezada por la diputada del radicalismo Gabriela Brauer de König, y sin dudas el Congreso, la Cámara de Diputados va a estar mirando muy de cerca qué es lo que pasa en el Senado Nacional, no solo con los diferentes proyectos que va a tratar, sino puntualmente con el DNU 70/2023. Le ponemos punto final al análisis del día de hoy. Gaby, gracias. Gracias. Tony, gracias. Muchas gracias a vos, Fer. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Esto fue el análisis y ya llega Incluidos por aquí, por Diputados Televisión. Gracias y nos reencontramos.